Hay secretos que el tiempo no ha podido borrar. En lo más alto de los Andes, entre montañas sagradas y valles ocultos, existió una civilización capaz de leer el lenguaje del cielo como si fuera un libro abierto. Los incas, sin telescopios, sin escritura formal, sin metales industriales, lograron entender el movimiento de las estrellas, predecir eclipses y alinear sus templos con una precisión que desafía toda lógica moderna. ¿Cómo fue posible? ¿De dónde surgió tal conocimiento? ¿Fue simple observación o había algo más? Para los incas el universo no era solo un cielo lejano, era un espejo vivo de la tierra, un mapa que dictaba los ritmos de la vida y la muerte, sus ciudades, sus caminos, sus ceremonias. Todo respondía a un orden celeste, a patrones que los europeos recién comenzarían a descubrir siglos después. Mientras los conquistadores luchaban por imponer su fe, los sabios andinos, los amautas, guardaban en secreto fórmulas del tiempo, senderos de estrellas invisibles para el ojo común y rituales que conectaban a los hombres con los dioses. Pero cuando el hierro y la pólvora llegaron desde el otro lado del mar, gran parte de este conocimiento fue destruido, censurado o simplemente silenciado. Lo poco que sobrevivió quedó fragmentado en crónicas desconfiadas, en susurros de pueblos olvidados y en piedras talladas que aún miran al cielo, esperando ser comprendidas. Hoy nos adentraremos en ese mundo prohibido, exploraremos el legado astronómico oculto de los incas, sus templos mágicos, sus alineaciones imposibles y las teorías que sugieren que su sabiduría pudo no ser completamente humana. Prepárate para desenterrar misterios que la historia intentó enterrar. Suscríbete y acompáñanos en este viaje hacia lo desconocido. 1. El cielo como mapa sagrado. La visión cósmica de los incas para los incas. El cielo no era solo un tapiz de estrellas suspendidas en la oscuridad, era un mapa sagrado, un reflejo exacto del orden natural y divino que regía la vida en la tierra. Cada constelación, cada sombra, cada aparición de la luna o del sol era interpretada como un mensaje de los dioses, un código que debía ser leído correctamente para mantener el equilibrio del mundo. Esta cosmovisión estaba anclada en el concepto de Pacha, una palabra que abarcaba tiempo, espacio y existencia. Para ellos, el cielo y la tierra no eran dominios separados, formaban un solo tejido de realidad. Observar el cielo no era un acto de curiosidad, sino una necesidad vital para anticipar los ciclos agrícolas, organizar festividades religiosas y tomar decisiones políticas cruciales. Los sabios incas, conocidos como amautas, eran los guardianes de este conocimiento celestial. Desde plataformas ceremoniales y altas torres de observación, estos sabios estudiaban meticulosamente el movimiento de las estrellas, el paso de la Vía Láctea, la salida y puesta del sol en diferentes épocas del año. Cada fenómeno astronómico era registrado en la memoria colectiva, transmitido de generación en generación mediante relatos y rituales. No solo miraban las estrellas brillantes, los incas identificaban constelaciones formadas por las zonas oscuras de la Vía Láctea, figuras invisibles para la mayoría de las culturas antiguas. Este detalle revela una percepción del cosmos tan profunda que sigue asombrando a los astrónomos modernos. Además, el cielo dictaba la estructura del imperio. Cusco, la capital sagrada, estaba organizada siguiendo patrones celestes, y los caminos, sagrados llamados seques, conectaban lugares importantes según alineaciones astronómicas. Cada acción humana debía estar en armonía con el universo. En los Andes, leer las estrellas era leer el destino. Para los incas, conocer el cielo era conocer el lenguaje de los dioses. 2. Intihuatana, el reloj solar que desafiaba el tiempo. En el corazón de Machu Picchu se alza una piedra tallada en formas geométricas precisas, conocida como el Intihuatana. Su nombre, en quechua, significa lugar donde se amarra el sol, y su propósito sigue envuelto en un halo de misterio. Aunque muchos lo describen simplemente como un reloj solar, el Intihuatana era mucho más que un instrumento para medir horas. Era un vínculo sagrado entre la tierra y el cosmos. La piedra, cuidadosamente esculpida sobre un solo bloque de granito, se orienta hacia fenómenos astronómicos clave. Durante los equinoccios, el sol proyecta sombras casi nulas sobre su superficie, un fenómeno que los incas interpretaban como el momento en que el astro rey estaba perfectamente amarrado al mundo humano. No se trataba únicamente de observar el paso del tiempo, sino de un acto ritual que buscaba mantener el equilibrio entre el cielo y la tierra. Algunos investigadores modernos sugieren que el Intihuatana
también funcionaba como un marcador agrícola, señalando los momentos óptimos para sembrar y cosechar. Otros más osados plantean que servía para establecer calendarios rituales de precisión asombrosa, sincronizando festividades religiosas con eventos cósmicos invisibles para el ojo no entrenado. La ubicación del Intihuatana no es casual. Machu Picchu se encuentra en una alineación perfecta con otras ciudades sagradas, como Yactapata y Choquequirao, formando una red de energía y observación que aún hoy intriga a arqueólogos y astrónomos. Los incas parecían conocer secretos de orientación geográfica y astronomía que hoy apenas comenzamos a comprender. Cuando los conquistadores españoles llegaron a otras ciudades incas, destruyeron sistemáticamente los intihuatanas, temiendo su poder simbólico y espiritual. Curiosamente, el de Machu Picchu sobrevivió, protegido por el aislamiento de las montañas. Hoy permanece allí como un testigo silencioso de una civilización que no solo observaba el cielo, dialogaba con él. 3. Constelaciones oscuras. Un lenguaje de sombras y estrellas. Cuando pensamos en constelaciones, imaginamos figuras formadas por estrellas brillantes que dibujan animales, dioses o héroes en el cielo nocturno. Pero para los incas, la lectura del firmamento era diferente, más profunda y misteriosa. Ellos no solo veían formas en los puntos de luz, interpretaban figuras en las zonas oscuras de la Vía Láctea, donde las nubes de polvo interestelar crean siluetas de sombras cósmicas. Esta habilidad única transformó su comprensión del cielo en algo extraordinario. En lugar de conectar puntos luminosos, los incas leían las ausencias de luz, identificaban grandes animales sagrados, como la llama, el zorro, la serpiente y el sapo, delineados por las manchas oscuras en la Vía Láctea. Estas constelaciones de sombra no eran solo símbolos, tenían funciones prácticas y espirituales. Marcaban épocas de lluvias, cambios de estación y hasta dictaban calendarios agrícolas. El concepto de constelaciones oscuras revela una percepción cósmica profundamente ligada a la vida cotidiana. Para los incas, el cielo no era estático ni decorativo, era dinámico, un reflejo activo de la vida en la tierra. Cuando la constelación de la llama oscura desaparecía del cielo, por ejemplo, era una señal de que había llegado el momento de recoger la cosecha de papas. Estos conocimientos, transmitidos oralmente de generación en generación, estaban profundamente integrados en la cultura y en los rituales religiosos. Las ceremonias vinculadas al agua, la fertilidad y la supervivencia dependían de la interpretación precisa de estas señales cósmicas invisibles para muchos. La existencia de estas constelaciones oscuras fue documentada siglos después por estudios modernos, confirmando lo que las tradiciones orales de los pueblos andinos ya sabían desde tiempos ancestrales, un conocimiento que demuestra que la astronomía inca iba mucho más allá de observar simples estrellas. Era una comunión íntima con el misterio mismo del universo. 4. Coricancha, el templo donde el sol hablaba. En el corazón del Cusco, la capital sagrada del Imperio Inca, se encontraba el Coricancha, conocido como el Templo del Sol. Este no era un edificio común, era el centro espiritual y astronómico más importante de toda la civilización incaica. Su nombre significa recinto de oro, y no era una metáfora. Se dice que sus muros estaban recubiertos de láminas de oro puro que reflejaban la luz del sol, como si el templo entero ardiera en un fuego sagrado. Pero más allá de su riqueza material, el verdadero valor del Coricancha residía en su función astronómica. No era solo un lugar de culto, era un observatorio solar diseñado con una precisión asombrosa. Las ventanas y puertas del templo estaban alineadas perfectamente para capturar los primeros rayos del amanecer durante los solsticios y equinoccios. En los momentos clave del año, la luz del sol entraba por las aberturas e iluminaba altares específicos, marcando con exactitud los cambios de estación. El Coricancha era el epicentro de un sistema complejo de líneas sagradas llamadas seques, que conectaban templos, santuarios y montañas a lo largo del valle. Cada seque estaba vinculado a un fenómeno astronómico o a una celebración religiosa. Así, desde este templo, los sacerdotes incas podían controlar no solo el tiempo agrícola, sino también la vida espiritual y política del imperio. Dentro del Coricancha también se veneraban otros elementos del cosmos: la luna, las estrellas, la Vía Láctea y hasta fenómenos como los rayos y el arco iris tenían sus propios altares, en una representación completa del universo visible e invisible. Cuando los conquistadores españoles llegaron al Cusco,
Destruyeron gran parte del Coricancha para erigir sobre sus cimientos la iglesia de Santo Domingo, intentando borrar su poder. Pero bajo esas piedras coloniales, el templo sagrado aún susurra antiguos secretos. El sol, aunque silenciado, sigue hablando a quienes saben escuchar. 5. El misterio de los seques. Líneas invisibles hacia las estrellas. Desde el sagrado Coricancha, en el corazón de Cusco, partían unas misteriosas líneas invisibles llamadas seques. Estos caminos no eran físicos en su totalidad. Muchos existían más en la memoria colectiva y en el orden ritual que en la materia tangible. Eran trayectorias simbólicas que conectaban templos, santuarios naturales, fuentes de agua y montañas sagradas en un intrincado entramado que organizaba el territorio incaico. Se han identificado al menos 41 seques, cada uno marcando la posición de huacas, lugares sagrados, distribuidos de manera precisa por el paisaje. En total, más de 328 huacas formaban parte de este sistema. Cada huaca cumplía un rol espiritual, agrícola o astronómico, y todas ellas estaban cuidadosamente alineadas con fenómenos celestes. Los seques no solo estructuraban la vida religiosa del imperio, sino también su vida política y social. Cada linaje noble del Cusco era responsable de ciertos huacas situados a lo largo de un seque, reforzando así la cohesión entre las élites y el cosmos. El ordenamiento de los seques no era arbitrario. Algunas investigaciones modernas revelan que muchas de estas líneas coincidían con alineaciones astronómicas, conectando puntos estratégicos del paisaje con posiciones solares, lunares y estelares en momentos específicos del año. Desde esta perspectiva, los seques actuaban como un gigantesco calendario tridimensional, permitiendo a los sacerdotes incas predecir solsticios, equinoccios y otros eventos cósmicos fundamentales para la vida agrícola y espiritual. El sistema de seques demuestra que los incas concebían su territorio como un reflejo del orden celeste. La tierra era un espejo del cielo, y los caminos invisibles trazados entre las huacas eran en realidad rutas hacia las estrellas. Hoy, a pesar del paso de los siglos, los vestigios de este sistema aún susurran su misterio a quienes saben mirar, más allá de lo evidente. 6. La Vía Láctea como un río celestial. Mitos y ciencia para los incas. La Vía Láctea no era una simple banda luminosa atravesando el cielo nocturno. Era el Mayu, el gran río celestial, un espejo sagrado del río Vilcanota, también conocido como Urubamba, que serpentea a través del valle sagrado de los Andes. Así como el agua fluía en la tierra, también fluía en el cielo, conectando mundos visibles e invisibles en un ciclo eterno de vida, muerte y renacimiento. Según los mitos incas, las almas de los muertos viajaban a través del Mayu para alcanzar el más allá. Durante ciertos momentos del año, especialmente en los solsticios, los incas creían que el Mayu se abastecía de agua, reflejando los ritmos vitales de los ríos terrenales. Si el agua de los ríos terrestres disminuía, era un signo ominoso. Los sacerdotes observaban la Vía Láctea para anticipar sequías o épocas de abundancia. Los incas también veían en el Mayu el hogar de las constelaciones oscuras, figuras formadas por las nubes de polvo interestelar que interpretaban como llamas, zorros o serpientes. Estas figuras no solo poblaban sus mitologías, sino que servían como señales prácticas para organizar los ciclos agrícolas. Desde una perspectiva moderna, los conocimientos incaicos sobre la Vía Láctea resultan asombrosos. Su capacidad para observar fenómenos sutiles, como la inclinación y desplazamiento estacional del Mayu, sugiere una tradición astronómica extremadamente refinada. Algunos investigadores sostienen que los incas sabían que el eje de la Tierra estaba inclinado, afectando la posición de la Vía Láctea en diferentes épocas del año. Un concepto que en Europa solo sería plenamente entendido siglos después. Para los incas, mirar al cielo no era una cuestión de ciencia o de religión separadamente, era un acto de comunión vital. El Mayu no era solo un río de estrellas, era la sangre misma del universo fluyendo sobre ellos. 7. Los amautas, guardianes del saber. Prohibido en el corazón de la civilización incaica, existía una casta de sabios encargados de custodiar el conocimiento más sagrado y prohibido, los amautas. Estos hombres, considerados verdaderos maestros del saber, eran más que simples eruditos. Eran astrónomos, filósofos,
sacerdotes y consejeros reales, dedicados a preservar y transmitir los secretos del universo. Formados desde la juventud en las escuelas especiales llamadas Yachayhuasis, los amautas dominaban una vasta gama de disciplinas: astronomía, agricultura, medicina, arquitectura y teología. Pero su mayor responsabilidad era interpretar las señales del cielo, entender los movimientos del sol, la luna y las estrellas, y traducir ese lenguaje cósmico en decisiones prácticas para el bienestar del imperio. La posición de un amauta no era sencilla ni segura. Su saber estaba rodeado de un aura de respeto, pero también de peligro. Los errores podían ser fatales. Un cálculo equivocado en los ciclos agrícolas, una mala interpretación de un eclipse, podía ser visto como un presagio de ruina y traición divina. Se dice que los amautas no solo observaban el cielo desde la tierra, sino que también comprendían la interconexión sagrada entre los distintos niveles de existencia: el Hanan Pacha, el mundo de arriba; el Kai Pacha, el mundo de aquí; y el Uku Pacha, el mundo de abajo. Cada fenómeno natural, desde un terremoto hasta una lluvia inesperada, era visto como parte de este tejido cósmico que ellos, con su sabiduría prohibida, debían desentrañar. Cuando llegaron los conquistadores, muchos amautas fueron perseguidos, sus conocimientos censurados o destruidos. Sin embargo, fragmentos de su saber sobrevivieron, ocultos en tradiciones orales, prácticas agrícolas y rituales andinos que todavía hoy mantienen viva la esencia de su antigua sabiduría. Los amautas no eran simples observadores de la naturaleza, eran sus intérpretes, sus guardianes, sus traductores sagrados en un mundo donde el cielo y la tierra hablaban el mismo idioma. 8. Los calendarios secretos de los incas. Agricultura y rituales sincronizados. Para los incas, medir el tiempo era tan vital como sembrar o construir. No dependían simplemente de la observación intuitiva de las estaciones. Desarrollaron sistemas calendáricos complejos que les permitían sincronizar la agricultura, las ceremonias religiosas y la vida social con los ciclos astronómicos. Estos calendarios secretos no solo aseguraban su supervivencia, sino que también reflejaban su profunda comprensión del universo. El calendario solar, basado en el movimiento del Sol a lo largo del horizonte, era uno de los más importantes. Desde lugares estratégicos como Sacsayhuamán o Machu Picchu, los sacerdotes astrónomos observaban dónde el sol salía y se ocultaba cada día. Durante los solsticios y equinoccios, marcaban puntos clave utilizando piedras o torres llamadas sucancas, permitiendo prever los cambios estacionales con precisión milimétrica. Pero los incas no solo dependían del calendario solar, también seguían un calendario lunar, usado principalmente para regular las festividades religiosas. El ciclo de la luna dictaba rituales relacionados con la fertilidad, la cosecha y las ofrendas a los dioses. La combinación de ambos calendarios, solar y lunar, les daba una ventaja extraordinaria sobre sus vecinos, permitiéndoles organizar grandes festividades como el Inti Raymi, la celebración del sol, en sincronía perfecta con los eventos astronómicos. La estructura de Cusco misma, con sus seques y huacas, actuaba como un gigantesco marcador de tiempo. Cada sitio sagrado estaba vinculado a fechas específicas del año, creando un calendario viviente que podía ser leído por aquellos instruidos en su interpretación. Este dominio del tiempo no era solamente práctico, era también una afirmación de poder. Los gobernantes incas, al controlar el calendario, controlaban el orden del cosmos sobre sus súbditos, reforzando así su autoridad divina. Hoy, estudios arqueoastronómicos siguen descubriendo nuevas evidencias de esta maestría olvidada, confirmando que para los incas el tiempo no era lineal ni mecánico, era un ciclo sagrado tan vivo como el propio universo. 9. El Valle Sagrado como un observatorio natural. El Valle Sagrado de los incas, serpenteando entre las cumbres nevadas de los Andes, no fue elegido al azar como el corazón agrícola y espiritual del imperio. Más que un simple valle fértil, los incas lo concibieron como un gigantesco observatorio natural, donde cada montaña, cada curva del río, cada llanura era parte de un gran mapa cósmico. Desde las alturas de Ollantaytambo, Pisac o Machu Picchu, los incas observaban el movimiento del sol, la luna y las estrellas, utilizando las formaciones naturales del paisaje como puntos de referencia. Los picos montañosos funcionaban como marcadores astronómicos. Al amanecer,
o al atardecer, el sol parecía alinearse perfectamente con ciertas cumbres en momentos clave del año, como los solsticios y equinoccios. La disposición de las terrazas agrícolas también seguía principios astronómicos. No eran simplemente estructuras prácticas para el cultivo en pendiente. Muchas de ellas estaban orientadas de acuerdo a patrones solares y lunares, integrando agricultura y astronomía en una sola obra de ingeniería sagrada. Además, la conexión simbólica entre el cielo y la tierra era reforzada por la disposición de las ciudades. Cusco, considerada el ombligo del mundo, estaba unida al Valle Sagrado no solo por caminos físicos, sino también por caminos celestiales imaginarios, siguiendo las rutas de constelaciones como la llama oscura en la Vía Láctea. El Valle Sagrado era así un espacio donde se disolvían las fronteras entre el mundo humano y el cosmos. Cada movimiento en el cielo encontraba su eco en el paisaje andino y cada ciclo de la naturaleza era cuidadosamente interpretado para mantener la armonía universal. Caminar hoy por el Valle Sagrado es recorrer un antiguo observatorio a cielo abierto, un testimonio silencioso de cómo los incas veían y vivían dentro del propio latido del universo. 10. Predictores de eclipses. ¿Cómo sabían los incas? Para los incas, los eclipses no eran meras curiosidades astronómicas. Eran eventos de enorme carga simbólica, a menudo interpretados como señales de descontento divino o advertencias de grandes cambios por venir. Lo más sorprendente es que, a pesar de no contar con telescopios ni instrumentos científicos modernos, los incas poseían un conocimiento suficiente para prever algunos eclipses solares y lunares. Su método no se basaba en la casualidad. Observaban minuciosamente los ciclos de la luna y del sol, registrando sus patrones durante generaciones. Sabían, por ejemplo, que ciertos eclipses tendían a repetirse en intervalos predecibles, siguiendo lo que hoy conocemos como el ciclo de Saros, aunque no le dieran ese nombre. Los amautas, guardianes del saber astronómico, combinaban estos patrones con la observación directa del firmamento, desde torres de observación y plataformas sagradas. Al estudiar el comportamiento de la luna en su trayectoria contra el fondo estelar, podían anticipar anomalías como un eclipse lunar, un oscurecimiento anómalo del sol, o la luna era anunciado en el imperio con rituales de preparación, incluyendo ofrendas y ceremonias destinadas a apaciguar a los dioses. Más allá de lo astronómico, los eclipses eran usados también como herramientas políticas y religiosas. Un eclipse predecido podía ser interpretado como una afirmación del poder del Sapa Inca, demostrando su conexión divina y su capacidad para interpretar las señales celestes. Hoy, los arqueólogos y astrónomos que estudian los calendarios andinos empiezan a reconocer la sofisticación de estos métodos. Aunque no utilizaban las matemáticas exactas de las culturas mesoamericanas como los mayas, los incas poseían una tradición de observación acumulativa que, combinada con su cosmovisión sagrada, les permitía leer el cielo de manera magistral. Marens, el mundo inca. Prever un eclipse era no solo un acto de ciencia, sino un acto de poder sagrado. 11. La influencia de Viracocha, el dios que enseñó el cosmos en la mitología incaica. Viracocha no era un dios cualquiera, era el creador supremo, el arquitecto del cielo, la tierra y todo lo que habita en ellos. Su influencia no solo estructuraba el mundo visible, sino también el orden invisible del cosmos, guiando la forma en que los incas interpretaban el universo y su lugar dentro de él. Según las leyendas, Viracocha emergió de las aguas primordiales del lago Titicaca y desde allí modeló el sol, la luna y las estrellas. También enseñó a los primeros seres humanos los secretos de la civilización, el arte de la agricultura, la arquitectura, las leyes y, por supuesto, el conocimiento astronómico. Para los incas, todo lo que sabían sobre el cielo y su movimiento era un legado divino transmitido directamente por este dios primordial. Viracocha era representado como un anciano sabio, de aspecto diferente al de los andinos comunes, lo que ha dado pie a numerosas especulaciones modernas sobre su posible origen extraterrestre o su conexión con civilizaciones desaparecidas. Independientemente de estas teorías, su papel como portador del saber cósmico era incuestionable. Los mitos cuentan que después de enseñar todo lo necesario, Viracocha emprendió un viaje por el mundo, prometiendo regresar algún día. Esta promesa resonaba en los rituales astronómicos incaicos, donde cada observación del cielo era, en cierto modo,
una espera activa de su regreso. La figura de Viracocha también explica la profunda reverencia que los incas sentían hacia fenómenos celestes como los eclipses, los solsticios y la aparición de ciertas constelaciones. Cada evento astronómico era una manifestación del orden impuesto por el Creador y por ello debía ser observado, interpretado y respetado. Hoy, la huella de Viracocha aún persiste en las tradiciones andinas, recordándonos que para los incas, el cosmos no era solo un misterio por descifrar, sino un regalo sagrado dejado por su dios más venerado. 12. Sacsayhuamán y sus posibles alineaciones astronómicas. Sobre las alturas que dominan la ciudad de Cusco se alza Sacsayhuamán, una de las estructuras más enigmáticas y majestuosas del mundo incaico. Sus muros ciclópeos, construidos con bloques de piedra perfectamente ensamblados, siguen despertando asombro y misterio. Pero más allá de su imponente presencia física, Sacsayhuamán podría haber tenido un propósito astronómico que va mucho más allá de su función defensiva o ceremonial. Algunos estudios modernos sugieren que la disposición de Sacsayhuamán y sus plataformas no es aleatoria. Las líneas de sus muros y los ángulos de sus torres principales, hoy en ruinas, podrían haber estado alineados con fenómenos celestes específicos, como los solsticios de verano e invierno. Durante estas fechas sagradas, el Sol se habría posicionado exactamente en puntos estratégicos del horizonte, visibles desde las plataformas más altas del complejo. Se ha especulado también que Sacsayhuamán representaba, en su trazado general, la figura de un puma, animal sagrado para los incas y símbolo del Caipacha, el mundo terrenal. Este puma de piedra no solo encarnaba la fuerza y protección de Cusco, sino que también habría estado orientado para reflejar patrones celestes, como la posición de ciertas constelaciones oscuras durante épocas del año. Las celebraciones del Inti Raymi, la gran fiesta del sol, tenían como escenario principal las explanadas de Sacsayhuamán. Desde allí, el Sapa Inca y su corte presenciaban rituales sincronizados con el amanecer y el ocaso, reforzando la conexión espiritual entre el cielo, la tierra y la autoridad imperial. Hoy, aunque gran parte del conocimiento astronómico original relacionado con Sacsayhuamán se ha perdido, su construcción desafía a la lógica moderna. Cada piedra, cada ángulo, cada sombra parece hablarnos de un entendimiento profundo de los ritmos cósmicos, oculto entre las gigantescas murallas de este santuario pétreo. 13. Machu Picchu, ciudad sagrada o observatorio estelar. Entre las nieblas eternas de los Andes peruanos, escondida durante siglos de la mirada del mundo exterior, se alza Machu Picchu. Considerada una de las joyas más grandes de la arquitectura incaica, su propósito original sigue siendo un misterio fascinante. ¿Fue simplemente una residencia de descanso para el Sapa Inca? ¿O acaso Machu Picchu fue diseñada como un gigantesco observatorio astronómico, sintonizado con los ritmos del universo? La ubicación de Machu Picchu no parece casual. La ciudad está estratégicamente construida entre las montañas de Machu Picchu y Huayna Picchu, ambas cargadas de un profundo significado espiritual. Desde ciertos puntos de la ciudad se pueden observar fenómenos astronómicos cruciales. Durante los solsticios y equinoccios, el Sol se alinea perfectamente con hitos naturales y estructuras arquitectónicas clave. El Intihuatana, la famosa piedra para amarrar el sol, es uno de los indicios más claros de un uso astronómico. Durante el equinoccio, la sombra proyectada por el Intihuatana desaparece casi por completo, marcando un momento de equilibrio cósmico. Otros edificios, como el Templo del Sol, presentan ventanas y pasajes diseñados para capturar la luz solar en momentos específicos del año, funcionando como calendarios vivientes. Además, Machu Picchu parece reflejar una correspondencia sagrada entre el cielo y la tierra. Algunos investigadores han sugerido que su disposición general imita la constelación de la llama oscura en la Vía Láctea, reafirmando la creencia andina de que el cosmos y el mundo humano están entrelazados. Lejos de ser una simple ciudad perdida, Machu Picchu emerge como un centro ritual y astronómico de altísima sofisticación, donde cada piedra, cada sendero y cada terraza estaban alineados no solo con la tierra, sino también con las estrellas. En su silencio majestuoso, Machu Picchu sigue susurrando los secretos de un pueblo que más que habitar la tierra, habitaba el cielo. 14. Los huacas y su conexión con fenómenos celestes. En la cosmovisión incaica, los huacas eran mucho más que simples lugares sagrados.
representaban puntos de energía viva, nexos entre el mundo humano y el cosmos. Un huaca podía ser una roca, una fuente de agua, una montaña o incluso un árbol. Lo que los unía no era su forma, sino su significado. Cada huaca estaba cargada de un poder espiritual que conectaba la Tierra con los movimientos celestes. Los huacas no estaban distribuidos al azar. Su ubicación seguía patrones astronómicos precisos, formando parte de un intrincado sistema de alineaciones relacionadas con los solsticios, equinoccios y otras posiciones estelares relevantes. Desde el Coricancha, el gran templo del Sol en 1900 en Cusco, partían líneas invisibles, los seques, que conectaban más de 300 huacas, funcionando como un gigantesco calendario ceremonial y astronómico. Durante las principales festividades, como el Inti Raymi, los sacerdotes incas realizaban rituales en diferentes huacas dependiendo de la posición del Sol o de la aparición de ciertas constelaciones. Así, los huacas actuaban como marcadores temporales y espirituales, sincronizando la vida del imperio con el pulso del universo. Algunos huacas estaban asociados con fenómenos específicos. Por ejemplo, se han identificado piedras talladas que, en ciertos días del año, proyectan sombras que marcan el cambio de estación, o montañas que alinean con la salida del sol en fechas señaladas. Estos conocimientos, transmitidos oralmente y custodiados por los amautas, permitían a los incas anticipar cambios climáticos cruciales para la agricultura y organizar complejas ceremonias de agradecimiento o expiación. La destrucción sistemática de muchos huacas por parte de los conquistadores buscó arrancar de raíz este sistema de conocimiento sagrado. Sin embargo, en las comunidades andinas actuales, la reverencia por las montañas, los ríos y las piedras sagradas mantiene viva la memoria ancestral. Para los incas, los huacas no eran simples altares, eran portales donde el cielo tocaba la tierra. 15. Astronomía y poder. El control político a través del cielo en el Imperio Inca. El conocimiento astronómico no era simplemente una herramienta de agricultura o espiritualidad, era también un instrumento de poder político. El control del cielo significaba, en última instancia, el control de la tierra y de las almas que la habitaban. El Sapa Inca, considerado hijo del sol, el Inti, se legitimaba como gobernante al demostrar su dominio sobre los ciclos celestes. Los amautas, guardianes del saber astronómico, proporcionaban al Inca predicciones que eran utilizadas para planificar siembras, cosechas y festividades religiosas, asegurando prosperidad y estabilidad en el imperio. Cuando un eclipse o un solsticio era anticipado y ritualizado adecuadamente, el poder del Sapa Inca ante su pueblo se fortalecía. Era la prueba tangible de su conexión directa con los dioses. Cada gran ceremonia religiosa estaba programada de acuerdo con fenómenos astronómicos específicos. La celebración del Inti Raymi, por ejemplo, marcaba el solsticio de invierno y el renacimiento del sol. En estos eventos, miles de personas presenciaban la perfecta sincronización de las ceremonias con el movimiento solar, reforzando la idea de que el Inca gobernaba no solo la Tierra, sino también los ritmos del cosmos. Incluso la planificación urbana estaba impregnada de poder astronómico. Cusco, diseñada en forma de puma, no solo representaba la fuerza y la fertilidad, sino que sus calles, plazas y templos estaban alineados siguiendo patrones celestes, reforzando la idea de un orden cósmico dirigido desde el corazón del imperio. El conocimiento del cielo no era compartido libremente, era monopolizado por la élite, cuidadosamente resguardado de las masas. Así, el dominio de la astronomía consolidaba la jerarquía social y el orden político, convirtiéndose en una herramienta silenciosa pero implacable de control. Para los incas, gobernar el cielo era gobernar el destino. 16. El rol del solsticio y del equinoccio en la vida inca para los incas. Los solsticios y equinoccios no eran simples fenómenos astronómicos, eran momentos sagrados, puntos de inflexión donde el cosmos revelaba sus secretos y renovaba su energía. Estos eventos marcaban el ritmo de la vida agrícola, política y religiosa del imperio, y su observación rigurosa era esencial para mantener el equilibrio entre el mundo humano y el divino. El solsticio de invierno, celebrado con la gran festividad del Inti Raymi, era uno de los momentos más importantes del calendario incaico. Durante esta fecha, el sol alcanzaba su punto más lejano y parecía detenerse antes de iniciar su camino de regreso. El ritual de amarrar al sol mediante ceremonias y ofrendas
simbolizaba el compromiso del pueblo inca con su dios solar, asegurando el retorno de su calor y fertilidad a la tierra. Por otro lado, el solsticio de verano también era observado con gran atención. Aunque menos ritualizado que el de invierno, marcaba el inicio de un nuevo ciclo agrícola y era un recordatorio de la fuerza vital del sol en su apogeo. Los equinoccios, cuando el día y la noche tienen igual duración, representaban momentos de equilibrio cósmico. Eran oportunidades para realinear la vida social y espiritual con el orden universal. En sitios como Machu Picchu, Sacsayhuamán y el Coricancha, la arquitectura misma estaba diseñada para interactuar con la luz solar durante estos eventos, creando juegos de sombras y alineaciones que confirmaban la precisión del conocimiento astronómico incaico. Más que simples marcadores de tiempo, los solsticios y equinoccios eran celebraciones del flujo eterno de la vida, de la muerte y del renacimiento. A través de ellos, los incas no solo organizaban su mundo material, sino que también renovaban su pacto sagrado con los dioses que habitaban el cielo. Para los incas, cada solsticio y equinoccio era una puerta abierta hacia lo eterno. 17. Chacana, la cruz andina y su significado astronómico. En el corazón de la cosmovisión andina se encuentra la chacana, también conocida como la Cruz del Sur. Mucho más que un simple símbolo, la chacana representa la estructura sagrada del universo según los pueblos precolombinos de los Andes, especialmente para los incas. Su diseño escalonado y simétrico encierra conocimientos astronómicos, filosóficos y espirituales profundamente entrelazados. La forma de la chacana está basada en la constelación de la Cruz del Sur, una figura estelar visible en los cielos australes que, durante siglos, sirvió como brújula y guía para las culturas andinas. Cada brazo de la cruz simboliza los tres mundos sagrados: el Hanan Pacha, el mundo superior, celestial; el Kai Pacha, el mundo terrenal; y el Uku Pacha, el mundo subterráneo o espiritual. En el centro, el cruce de caminos indica el punto de conexión, el ombligo cósmico que une todos los niveles de existencia. Astronómicamente, la observación de la Cruz del Sur permitía a los incas orientarse en el vasto territorio andino. El movimiento aparente de esta constelación a lo largo del año servía como un calendario natural, marcando épocas de siembra, cosecha y celebración. Al igual que otros fenómenos celestes, su posición en el cielo dictaba momentos clave en la vida agrícola y religiosa del imperio. La chacana también inspiraba la arquitectura, la planificación urbana y la iconografía ritual. En lugares como Ollantaytambo y Machu Picchu, algunos investigadores han identificado estructuras basadas en proporciones y formas que reflejan este símbolo sagrado. Más que un simple ornamento, la chacana es la expresión de un conocimiento ancestral que fusiona astronomía, religión y orden social en una única representación armónica del cosmos. Para los incas, comprender la chacana era comprender el lenguaje oculto del universo. Hoy, su legado sigue vivo, recordándonos que, para los antiguos andinos, el cielo y la tierra siempre hablaron el mismo idioma. 18. La desaparición del conocimiento astronómico tras la conquista. La llegada de los conquistadores españoles al Tahuantinsuyo marcó un cataclismo no solo político y social, sino también intelectual. El vasto y refinado conocimiento astronómico de los incas, acumulado durante generaciones, fue sistemáticamente destruido, censurado o simplemente olvidado en el brutal proceso de colonización. Los españoles, impulsados por el fervor religioso, veían las prácticas astronómicas incas como actos de idolatría pagana. Observatorios sagrados como el Coricancha fueron saqueados y transformados en iglesias. Piedras ceremoniales como los intihuatanas fueron derribadas para borrar cualquier vestigio de su cosmovisión ancestral. Los amautas, custodios del saber, fueron perseguidos, obligados a convertirse o ejecutados, y con ellos se perdió gran parte de la tradición oral que transmitía los secretos del cielo. Al no contar con un sistema de escritura como el alfabeto, los incas dependían de relatos orales y sistemas como los quipus, cordones anudados que registraban información para preservar su conocimiento. Pero los quipus fueron en gran parte destruidos o malinterpretados por los colonizadores, quienes no pudieron o no quisieron descifrar su complejo lenguaje. Lo poco que sobrevivió fue fragmentado y distorsionado en las crónicas de los primeros cronistas españoles, quienes mezclaron observaciones auténticas con prejuicios religiosos y eurocéntricos. Así, el verdadero alcance del conocimiento astronómico incaico
quedó oscurecido por siglos, reducido a meras notas de exotismo en los libros de historia. Hoy, arqueólogos, astrónomos y antropólogos intentan reconstruir pacientemente ese saber perdido, leyendo los restos de arquitectura sagrada, los relatos indígenas y los patrones ocultos en el paisaje andino. Sin embargo, queda la amarga certeza de que nunca conoceremos en su totalidad el profundo entendimiento que los incas tenían del cosmos. La conquista no solo derribó muros y tronos, también silenció las voces que hablaban con las estrellas. 19. Los cronistas españoles, testigos de un saber que no comprendieron. Tras la caída del Imperio Inca, los primeros cronistas españoles se convirtieron en los principales narradores de una civilización que apenas lograban comprender. Muchos de ellos, como Pedro Cieza de León, Juan de Betanzos o Garcilaso de la Vega, documentaron aspectos de la cultura incaica, incluyendo referencias dispersas a su profundo conocimiento astronómico. Sin embargo, la mayoría de estos cronistas interpretaron los logros científicos de los incas a través del prisma de su propio mundo europeo y cristiano, tachando sus prácticas de supersticiones, idolatría o simplemente errores primitivos. La verdadera sofisticación del saber astronómico andino, su precisión en la observación de los ciclos solares, lunares y estelares, pasaba desapercibida o era subestimada. Algunos relatos, como los de Betanzos, mencionan la importancia de los solsticios, los seques y los rituales relacionados con el movimiento de los astros, pero pocas veces estos observadores lograron comprender la dimensión integral de la astronomía inca, su fusión inseparable de ciencia, religión, política y vida cotidiana. Garcilaso de la Vega, mestizo e hijo de una princesa inca, ofreció una perspectiva ligeramente más empática, aunque también filtrada por su deseo de reconciliar sus dos herencias culturales. Aún así, sus descripciones nos dan pistas sobre la relevancia de templos como el Coricancha y de ceremonias como el Inti Raymi, profundamente arraigadas en el conocimiento celeste. Hoy sabemos que muchos de los eventos que los cronistas describieron de manera fragmentaria, como las alineaciones solares en templos o las celebraciones agrícolas ligadas a las estrellas, eran parte de un sistema de observación astronómica sorprendentemente avanzado. Los cronistas fueron testigos de un saber que, al no comprender en su totalidad, minimizaron o deformaron. Entre sus líneas, sin embargo, aún resuenan los ecos de un pueblo que hablaba con las estrellas y cuyo legado, aunque herido, nunca murió del todo. 20. Teorías modernas, conocimientos ancestrales o contacto extraterrestre. El asombroso nivel de precisión astronómica alcanzado por los incas ha dado lugar en tiempos modernos a todo tipo de teorías. ¿Cómo pudieron, sin telescopios ni instrumentos ópticos, registrar movimientos celestes tan complejos, construir observatorios naturales y alinear ciudades enteras con fenómenos cósmicos? Para algunos investigadores, la respuesta está en la sabiduría ancestral, siglos de observación paciente, transmisión oral de conocimientos y una conexión íntima con el entorno natural habrían permitido a los incas desarrollar un sistema astronómico impresionante. Sin necesidad de tecnología avanzada, esta visión respeta la capacidad humana de entender el universo a través de la observación sistemática y el pensamiento simbólico. Sin embargo, otras teorías más controversiales han sugerido la posibilidad de contacto extraterrestre. Autoras como Erich von Däniken popularizaron la idea de que civilizaciones antiguas, entre ellas la Inca, habrían recibido ayuda de seres de otros mundos interpretados como dioses en las tradiciones locales. La complejidad de estructuras como Sacsayhuamán, la precisión de los seques, la existencia del Intihuatana y el conocimiento de constelaciones oscuras son citados como evidencias de saberes no terrestres. Esta hipótesis, aunque fascinante para la cultura popular, es rechazada por la mayoría de los arqueólogos y antropólogos serios, quienes subrayan la capacidad de las civilizaciones indígenas para lograr avances extraordinarios sin intervención externa. Más allá de las especulaciones, lo cierto es que el conocimiento astronómico de los incas sigue desafiando las explicaciones simples, sea fruto de observaciones meticulosas o de herencias aún más antiguas de culturas previas. Su legado nos recuerda que los límites del ingenio humano son mucho más vastos de lo que solemos imaginar. Al final, quizás el verdadero misterio no radique en quienes les ayudaron, sino en cómo,
Por su propio esfuerzo, los incas aprendieron a leer el latido oculto de las estrellas. 21. La herencia viva. Cómo los pueblos andinos mantienen viva la astronomía inca. Aunque el imperio inca cayó hace siglos, su legado astronómico sigue latiendo en las comunidades indígenas de los Andes. A pesar de la colonización, la represión cultural y el paso del tiempo, muchas tradiciones vinculadas al cielo se han mantenido vivas, transmitidas de generación en generación como un tesoro sagrado. Hoy en día, en regiones como el Valle Sagrado, en Cusco y en las alturas del lago Titicaca, las celebraciones agrícolas y rituales siguen regidas por los antiguos ciclos solares y lunares. La observación de las constelaciones oscuras, la lectura del comportamiento de la Vía Láctea y la veneración de los solsticios continúan siendo parte integral de la vida espiritual y comunitaria. Festividades como el Inti Raymi, aunque reinventadas para el turismo, mantienen en su esencia la antigua devoción al sol y su importancia en el calendario agrícola. Pero más allá de las celebraciones oficiales, en los pueblos más aislados se realizan ceremonias íntimas en honor a los apus, los espíritus de las montañas, sincronizadas con fases lunares y alineaciones solares. Los campesinos andinos, herederos directos de los incas, aún utilizan técnicas ancestrales para predecir el clima observando el cielo, los colores del amanecer, la posición de ciertas estrellas o la forma de las nubes son interpretados como señales claras que indican tiempos de lluvia, sequía o buenas cosechas. Además, investigadores andinos contemporáneos están recuperando y revalorizando el conocimiento astronómico tradicional, integrándolo en proyectos educativos y científicos que buscan devolver a estas comunidades el orgullo de su herencia intelectual. La sabiduría celeste de los incas no quedó enterrada bajo las piedras del pasado, sigue viva en cada ofrenda al sol, en cada mirada hacia las estrellas, en cada semilla sembrada al ritmo de un cosmos que aún susurra sus secretos a quienes saben escuchar. A través de los cielos de los Andes, los incas tejieron una historia que no fue escrita con tinta, sino grabada en piedras, en caminos invisibles y en la memoria viva del universo. Hoy, al contemplar sus templos, sus alineaciones secretas y sus rituales perdidos, no solo nos maravillamos de su sabiduría, nos enfrentamos a un misterio que desafía nuestra arrogancia moderna. Los incas miraban el cielo no como una frontera, sino como un hogar. Cada estrella, cada sombra, cada constelación oscura era un latido más de un cosmos que ellos comprendieron de una manera que apenas empezamos a redescubrir. Quizás, más allá de teorías de contactos imposibles o intervenciones sobrenaturales, la verdadera lección que nos dejaron es que el conocimiento profundo surge del respeto absoluto a la naturaleza, de la observación paciente y de la humildad ante lo inexplicable. Hoy, cuando alzamos la vista al mismo cielo que ellos observaron, podemos preguntarnos, ¿estamos realmente tan lejos de comprender los secretos del universo o hemos olvidado cómo escuchar? Si te ha fascinado este viaje a través del conocimiento prohibido de los incas sobre el universo, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y acompáñanos en más exploraciones hacia los rincones más ocultos de la historia y el misterio. La próxima gran revelación podría estar una vez más escrita entre las estrellas.